14 hombres, 13 fusiles, una ametralladora apuntando al pasillo del hotel, pero no dispararon porque cuando las botas federales irrumpieron esa mañana en Navolato, ya era demasiado tarde para correr. El operativo comenzó con un susurro al oído del Estado, una llamada Anony 089. Hay hombres armados, están aquí y no son de este lugar. 7 palabras suficientes para activar el infierno. Eran las 7:27 de la mañana del miércoles 19 de noviembre. El sol apenas tocaba el cemento agrietado del municipio cañero cuando la calma fue rota por el rugido sincronizado de convoyes blindados. Guardia Nacional, GO, Marina, Ejército, Policía Estatal, Fiscalía, todos, absolutamente todos, llegaron al mismo punto. Un hotel en la periferia de Navolato, un lugar sin nombre, pero que hoy quedará tatuado en la memoria de la guerra contra el crimen. Dentro 14 sujetos, 3 de ellos extranjeros, 2 guatemaltecos, un venezolano, el resto originarios de Jalisco y Nayarit, todos armados, todos en posición, todos listos para algo que no alcanzaron a ejecutar. El clima olía a sudor nervioso y pólvora contenida. Las puertas del hotel temblaban y detrás de una de ellas, un arsenal de guerra esperaba ser descargado. Una ametralladora, 13 fusiles, cargadores de alto poder, cartuchos de uso exclusivo del ejército, 340 cartuchos listos para abrir fuego, pero no lo hicieron, porque esta vez el Estado llegó antes. Nadie gritó, nadie disparó, y sin embargo, la tensión en ese pasillo era suficiente para cortar la respiración. Los hombres fueron sometidos uno a uno sin un solo disparo, pero con una sola certeza. Estaban ahí para algo más grande, algo que aún no ha sido revelado. Y fue en ese punto exacto donde el nombre de Omar García Harfuch volvió a retumbar en las frecuencias oficiales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana fue notificado en tiempo real. Su respuesta fue corta, quirúrgica, escalofriante. Aseguren todo lo que encuentren ahí, puede ser la punta del iceberg. Navolato no dormirá igual después de esto, porque no es solo una detención, es una advertencia, un eco de que algo se mueve en silencio en el corazón de Sinaloa. Y si estos hombres fueron atrapados tan lejos de su tierra, con ese arsenal, la verdadera pregunta es, ¿qué estaban esperando para hacer? El lugar no tenía letrero visible, una construcción de 2 niveles, pintura amarilla descascarada, estacionamiento angosto, puertas metálicas cerradas desde adentro. Nadie entraba, nadie salía. Pero los vecinos ya habían notado algo y eso bastó para que el miedo se colara por los muros. 2 noches antes, según testimonios locales, una camioneta negra con placas alteradas llegó al hotel sin hacer ruido. Descendieron hombres con mochilas largas, lentes oscuros y una actitud que nadie se atrevió a cuestionar. Pagaron varias habitaciones y no pidieron servicio, solo cerraron las puertas y esperaron. Alguien del personal del hotel, nadie sabe quién, hizo la llamada. El 089 registró la denuncia a las 6:58 y el mensaje fue claro. Hay varios tipos armados aquí, no parecen turistas, no se han ido en días. Eso fue suficiente. Las cámaras del 4 registraron la llegada del convoy 15 minutos después. 12 unidades, 54 elementos, entre ellos comandos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa, GOS, Guardia Nacional, elementos de la Marina y del Ejército. La orden era precisa: rodear, contener y verificar. Pero lo que ocurrió al tocar la puerta de la habitación número 7 cambió el tono del operativo. Uno de los agentes, un joven del GES, apenas con 1 año en campo, tocó con el puño 3 veces. Al otro lado, alguien respondió, no con palabras, con el sonido metálico inconfundible de un cargador siendo montado. Clac. La tensión se convirtió en certeza. No eran sospechosos, eran sicarios y estaban listos para resistir. Fue entonces que se activó el protocolo de irrupción. Los elementos rodearon las salidas, cubrieron ventanas y coordinaron el ingreso simultáneo. Lo que encontraron dentro no era un simple grupo de hombres. Era una célula organizada, equipada, armada hasta los dientes. Algunos apenas vestían camisetas, otros portaban chalecos tácticos con logos borrados, pero todos tenían algo en común: los ojos quietos, como si supieran que los habían alcanzado, pero aún no los habían vencido. Y eso fue solo el inicio, porque lo que había en la habitación contigua no estaba en ningún informe previo. El sonido del seguro montado no fue una amenaza, fue una invitación. A las 7:42 de la mañana, los comandos activaron la entrada táctica, 3 toques secos, silencio y luego explosión. El primer equipo entró con escudos y armas cortas. Detrás los elementos con visión térmica. El pasillo lía humedad, metal y miedo acumulado. En el interior de la habitación 7 la escena era densa, ropa regada, mochilas tácticas abiertas y una mesa con planos dibujados a mano. Pero lo que más les heló la sangre no fueron los objetos, fueron las miradas. 14 hombres uno a uno giraron al mismo tiempo sin gritos, sin reacción evidente.
Solo giraron y esperaron. Uno de ellos, el más alto, cabello rapado, piel curtida, y un paso al frente llevaba una ametralladora colgada al pecho y en la mirada, la seguridad de quien ha vivido demasiadas guerras. ¿Qué están esperando? Ya nos vieron. Eso dijo en perfecto español, sin acento local, con tono neutro, casi frío. El agente del GOES al frente, identificado como Sargento Castañeda, respondió solo con un gesto, levantó el arma y Cuomo apuntó al suelo y ordenó todos al piso ahora, pero no se movieron ninguno. Durante casi 10 segundos, el tiempo se detuvo hasta que uno de ellos, el venezolano según el parte posterior, se echó hacia atrás fingiendo desmayo. Eso bastó para que el resto bajara las armas o al menos aparentara hacerlo, porque lo que vino después fue una tensión a punto de reventar. Los comandos entraron a las otras habitaciones y fue ahí donde se toparon con el segundo núcleo. 3 hombres agazapados con las manos sobre una caja metálica, dentro una cinta de cartuchos calibre 7.6 2x51. Uso exclusivo del ejército, uso prohibido para civiles, uso pensado para matar. Uno de los elementos de la Guardia Nacional intentó asegurarla, pero cuando tocó la caja, uno de los detenidos lanzó un golpe seco y por un segundo la escena casi se descontrola. Gritos o forcejeo, un culatazo al rostro y luego silencio. Otra vez el sujeto cayó al piso, sangre en la ceja y una frase dicha entre dientes. No tienen idea de con quién se metieron. Esa advertencia quedó registrada en el audio ambiental y fue enviada de inmediato al centro de mando porque no eran delincuentes comunes, no eran narcomenudistas aislados, eran parte de algo más. Y lo que revelaron minutos después fue aún más preocupante. Luis Castañeda tiene 28 años, nació en Guasave pero sirve en Culiacán. Es sargento operativo del GES y su especialidad es irrupción urbana. Lleva 5 años pateando puertas donde nadie quiere entrar. Esa mañana fue el primero en cruzar el umbral del hotel en Navolato. Nunca ha disparado por impulso, pero ese día estuvo a punto. Cuando vi sus ojos, supe que no era su primera misión. Estaban entrenados, estaban listos. Eso dijo después con la voz aún temblando, y a su lado la agente Mariana Suárez, 24 años, recién integrada al equipo de contención de la Guardia Nacional, estaba ahí por decisión propia. Su padre desapareció en Nayarit en 2017. Desde entonces juró no mirar hacia otro lado. Esa mañana le tocó abrir la habitación 9 y ahí encontró lo que aún la persigue en sueños. Tenían las armas envueltas en cobijas como si fueran bebés. No hablaban, solo miraban. Me sentí invisible como si ya supieran que íbamos a llegar. De los 14 detenidos hay uno que no encaja con el resto. Es joven, no pasa de los 21, tiene tatuado un mapa en el antebrazo izquierdo, y aunque fue de los primeros en tirarse al piso, su mirada era distinta. No miedo, no resignación, era cálculo, no soy el jefe, solo soy el que manda el mensaje. Eso dijo al ser esposado. Nadie supo si hablaba en serio o si solo era el mensajero de alguien peor. La mayoría de los detenidos venían de Jalisco y Nayarit, pero no tenían acento claro. Parecían haber pasado por varios estados. Tenían identificaciones falsas, y según datos cruzados, ninguno tenía antecedentes penales registrados. Pero sí algo más inquietante, sus teléfonos estaban limpios, demasiado limpios, sin fotos, sin contactos, sin historial de navegación o como si hubieran sido formateados esa misma madrugada, como si alguien ya supiera que el operativo venía en camino. La coincidencia activó una nueva línea de investigación, una que apuntaría no solo a los detenidos, sino a lo que había detrás de ellos, a quién los envió, a quién los esperaba, porque los protagonistas visibles pueden ser solo la fachada, y lo que vendría a continuación rompería la lógica del operativo por completo. Navolato no era su destino final, era solo una estación, un punto de tránsito estratégico entre el silencio y el caos. Los 14 hombres no llegaron juntos. Lo hicieron en grupos de 3 o 4 a bordo de vehículos distintos con placas de Nayarit, Jalisco y Sonora. Algunos usaban transporte público, otros alquilaron camionetas desde Mazatlán, pero todos tenían el mismo punto de encuentro, ese hotel sin nombre. Durante 3 días apenas salieron o pedían comida por aplicaciones digitales, evitaban usar sus celulares personales y según registros satelitales, uno de ellos salió cada noche a pie hasta un terreno baldío a 2 cuadras. Volvía 30 minutos después, siempre con las manos vacías, o eso parecía. Las autoridades descubrieron que ese terreno tenía una entrada subterránea, un túnel de apenas 1,5 metros de alto cubierto con costales de tierra y ramas secas. Dentro hallaron restos de envoltorios tácticos, huellas de neumáticos chicos y un empaque con marcas térmicas. Era un punto de entrega y no era el único. El análisis de los cargadores incautados reveló algo más inquietante. Al menos 5 de ellos provenían de lotes confiscados al cártel Jalisco Nueva Generación en operativos del 2023. Otros 3 coincidían con decomisos realizados en Nayarit y Zacatecas.
No eran armas nuevas, eran armas recicladas, redistribuidas y enviadas con propósito. Además, entre las pertenencias de uno de los extranjeros, el venezolano, se halló una hoja doblada con coordenadas escritas a mano. 7 puntos, 3 en Navolato, 2 en Culiacán, 1 en Guasave y el último en la línea costera. El papel estaba manchado de aceite de arma y en la esquina inferior derecha una palabra relevo. Los analistas de inteligencia no tardaron en conectar los puntos. Navolato era parte de una ruta silenciosa, una red de movilización de células itinerantes. Grupos de choque que se alojan en hoteles de paso, reciben instrucciones y arman comandos temporales y se disuelven en días, pero esta vez algo salió mal o alguien habló de más. El hecho de que 3 de los detenidos sean extranjeros no es menor, indica que el grupo no opera solo en México, opera a través de una estructura transnacional, y eso, según Harf, que convierte una detención en una alarma continental, porque si Navolato es solo un nodo, ¿cuántos más están activos sin ser detectados? A las 10:17 de la mañana, cuando los peritos revisaban las mochilas tácticas de los detenidos, ocurrió el hallazgo. Una memoria USB oculta dentro de una linterna táctica falsa que con un solo archivo, registro operativo, final, doc, lo que contenía no era un plan de ataque, era algo mucho más perturbador, un calendario, fechas, nombres clave y locaciones distribuidas en 3 estados, Sinaloa, Nayarit y Chiapas. En cada línea, el mismo patrón, equipo rotativo, 14 integrantes. Duración 72 horas, contacto nivel 3, entrega móvil y al final de cada instrucción, una palabra en mayúsculas, reconfigurar. Ese término encendió las alarmas en los despachos de seguridad nacional porque es una palabra reservada, usada por células de avanzada, aquellas que se infiltran, ejecutan y desaparecen sin dejar rastro. La estructura era precisa, casi militar, y lo más desconcertante fue esto. Al menos 4 nombres clave coincidían con otros operativos recientes en la zona sur del país. Misiones que se creían aisladas, casos que no estaban conectados hasta ahora, pero eso no fue todo. En uno de los celulares asegurados, el más viejo, el más básico, se recuperaron mensajes borrados con un programa forense. Uno de ellos decía, la presión subió, el jefe pidió recortes, salgan antes del 20, o cambiar la cara para el equipo de Harfuch. Eso solo podía significar una cosa, identidades falsas en rotación, y lo confirmaron esa misma tarde. 2 de los detenidos portaban credenciales mexicanas legítimas, pero registradas a nombres de personas fallecidas en 2022, una en Guerrero, otra en Tijuana. Las tarjetas tenían chips activos usadas en farmacias, tiendas y hoteles durante los últimos 3 meses. Alguien las mantenía con vida, alguien las financiaba, y ahí surgió la conexión que nadie esperaba, una empresa de seguridad privada con sede en Guadalajara, vinculada en el pasado a licitaciones con gobiernos municipales, hoy desaparecida, pero en sus registros aparecían los mismos RFC de facturación que uno de los celulares tenía en sus notas. La hipótesis tomó forma. Los 14 no eran sicarios comunes, eran piezas de una red más amplia, una red con dinero legal, cobertura empresarial y la capacidad de moverse como si fueran invisibles. El Estado acababa de rasgar una capa superficial y lo que apareció debajo no tenía rostro, pero sí dirección. La notificación llegó directo a la línea segura del despacho y a las 11:33 minutos la voz de Omar García Harfuch retumbó por primera vez en la frecuencia táctica. El operativo es exitoso, pero no es el final. Es el inicio de una intervención total. Su tono no era triunfalista, era quirúrgico, porque Harfuch ya había visto este patrón antes. Detenciones limpias, células itinerantes, armas recicladas y una estructura invisible que sigue operando detrás del humo. Su primera orden fue inmediata: soliciten intervención forense digital nacional, quiero cada píxel de esa USB analizado antes de medianoche. Su segunda orden fue aún más firme: ninguna autoridad local queda a cargo de custodias clave. Traslado directo a instalaciones federales bajo supervisión dual Marina y FGR. En menos de 90 minutos, Navolato dejó de ser un municipio operativo. Se convirtió en un nodo estratégico bajo cerco federal. Drones sobrevolaron rutas de escape, se activaron filtros carreteros entre Angostura y Culiacán y se solicitó apoyo de inteligencia en aeropuertos secundarios del estado, porque si estos hombres tenían respaldo internacional, la respuesta del estado tenía que ser del mismo calibre. En rueda de prensa, Harfuch fue directo. Lo que encontramos hoy no es un caso aislado, es una muestra, una prueba de que las células criminales están intentando reconfigurar su modo de operación, pero nosotros no vamos a ceder ni un metro más. La frase se volvió titular en menos de una hora
y en redes sociales comenzó a circular con fuerza. Pero lo más contundente no fue lo dicho en público, fue lo que dijo en privado durante la sesión de Gabinete de Seguridad ampliado esa misma noche. No quiero titulares, quiero resultados. Estas células se están moviendo con una precisión que indica respaldo institucional, y si hay alguien del sistema ayudando, vamos a encontrarlo. A partir de ese momento el operativo cambió de nombre. Ya no era solo Navolato 1, ahora se llamaba Operación Silencio Roto con 3 objetivos definidos. 1. Identificar vínculos financieros. 2. Desarticular logística regional. 3. Exponer conexiones políticas si las hay, porque Harfuch lo sabe mejor que nadie. Cuando el crimen deja de disparar y empieza a infiltrarse, la guerra cambia de forma, y también debe cambiar la forma de combatirla. El hotel quedó vacío, pero no en silencio. Los vecinos comenzaron a hablar apenas unas horas después del operativo. Los rumores se convirtieron en certezas. La calle donde ocurrió la detención, una vialidad olvidada entre cañaverales, fue bautizada por los locales como el Corredor de los Fantasmas, no por los sicarios, sino por lo que dejaron atrás. Algunos dicen que durante las noches anteriores se escuchaban radios en clave, otros aseguran haber visto camiones sin logotipos descargar cajas pesadas a medianoche. Nadie reportó nada. El miedo tiene voz baja y la costumbre de callar, pero esta vez el miedo cambió de dirección. Los mismos que temían comenzaron a sentir algo diferente que por fin alguien estaba escuchando. Las primeras repercusiones no se hicieron esperar. En Culiacán, apenas 2 días después del operativo, una bodega fue abandonada sin explicación. En su interior, cajas tácticas, chalecos sin logos y 3 bidones con gasolina marcada. Era una casa de espera, ahora vacía. En Mazatlán, una empresa de transporte expresó operaciones nocturnas. 3 de sus choferes renunciaron tras enterarse que uno de los detenidos había usado su servicio semanas antes. Y en Nayarit, donde se sospecha que parte de la célula fue reclutada, una escuela preparatoria reforzó seguridad privada. Uno de los jóvenes capturados tenía documentos escolares en su mochila. Tenía rostro de alumno, pero vivía como infiltrado, porque eso es lo que este operativo dejó claro. El crimen ya no siempre lleva pasamontañas, a veces lleva mochila escolar o uniforme de vigilancia privada o acento extranjero aprendido en la frontera. En el mundo criminal, el golpe fue más profundo. La detención simultánea de 14 hombres bien armados, con conexiones documentadas a rutas compartidas entre Jalisco, Nayarit y Sinaloa, generó un efecto dominó. Informes de inteligencia reportaron movimientos atípicos en al menos 3 estados. Vehículos abandonados, casas de seguridad vaciadas y mensajes interceptados que hablaban de repliegue táctico urgente. En redes criminales esa frase es clara: nos descubrieron. Muévanse, reinicien, pero no se reinicia tan fácil. Porque esta vez no fue solo un decomiso, fue una advertencia, un aviso a todas las células en silencios. El Estado ya no solo los persigue, ahora los detecta antes de que actúen, y eso en una guerra asimétrica es lo más cercano a una victoria. Pero lo que pasaría días después mostraría que el enemigo aún no se rinde. La noticia estalló antes del mediodía. Caen 14 sicarios en Navolato, 3 son extranjeros. Y aunque los titulares buscaban el impacto fácil, lo que realmente estremeció al país fue la imagen. 14 hombres esposados o formados contra el muro descascarado de un hotel olvidado, rodeados por armas largas, cintas de munición y la sombra inconfundible del miedo controlado. Las redes sociales ardieron. Pero entre memes y mensajes, una frase se volvió tendencia por sí sola: ¿quién los mandó? Porque esa es la herida abierta que no se cierra. Sí, los capturaron. Sí, se evitó una tragedia, pero la estructura que los envió sigue intacta. En medios internacionales la detención fue cubierta como un logro, pero en los círculos de seguridad el silencio fue lo más elocuente. Muchos sabían que el operativo tocó una fibra delicada, demasiado limpia la operación, ya demasiado estructurado el grupo, demasiado silenciosa su llegada. Y entonces surgió la pregunta: ¿están los carteles ensayando una nueva forma de guerra? Una que no dispare en la calle, sino que se instale en habitaciones de hotel, que no use convoyes blindados, sino mochilas con coordenadas. Una guerra sin balas, pero con todo el poder de paralizar un estado desde adentro. Harf lo dijo en entrevista esa noche: la guerra contra el crimen ya no se gana solo en los campos de batalla, se gana en los puntos ciegos, en los silencios, y ahí estamos entrando. Pero no todos están tranquilos. En Navolato, una mujer colocó rejas nuevas en su negocio, no por los sicarios capturados, sino por los que aún no han sido vistos. Un niño de 7 años, hijo del recepcionista del hotel, preguntó esa noche: ellos venían a matarnos. Nadie supo qué responderle porque en esta guerra ni los niños están seguros de qué están viviendo, y esa es la herida más profunda, porque cuando el crimen organiza mejor que el gobierno,
Cuando los detenidos tienen más disciplina que muchos cuerpos oficiales, cuando las armas hablan menos que las miradas, es momento de preguntarnos algo más incómodo. ¿Qué está fallando y hasta cuándo podremos detenerlo? El operativo fue exitoso, sí, pero el eco de esta escena, 14 hombres, 3 extranjeros, un arsenal y una red, aún sin nombre, seguirá resonando mucho después de que el video termine. Porque esta historia no se cierra con una detención, se cierra con una pregunta que no deja dormir. ¿Ya llegaron o apenas están empezando? Ya.